desafiados a límites impensados. Hoy sería el episodio 2. Y recién hablábamos de El Rey, canción esta que oíamos de tanto tiempo, de tantos años. Y qué bueno que la podamos seguir declarando y la podamos seguir cantando, pero decíamos hace unos días que el Señor no solo es Rey, sino que es autoridad. Y que necesitamos afirmar, confirmar, establecer, que nos quede bien en claro las dos vertientes de un gobernante, de un gobierno. Porque solamente diciendo que Él es el Rey, es bueno declararlo, pero necesitamos que se nos revele la autoridad de ese Rey. Y nosotros vivir bajo el gobierno de la autoridad de ese Rey. Porque si no entendemos la autoridad de ese Rey, nunca vamos a poder ejercer la autoridad de ese Rey. Entonces viviremos en la tierra declarando que Él es el Rey, pero sin ejercer la autoridad de ese Rey, sin ejercer la autoridad de ese gobierno, sin ejercer la autoridad de ese reinado. Y reflexionaba hoy en la Escritura, cuando las personas hablaban de Jesús y decían que Él hablaba, alguna traducción dice como quien tiene autoridad, y otras traducciones dicen hablaba como alguien de autoridad, y otra dice hablaba con real autoridad. Todas más o menos desembocan en lo mismo. Y el punto era que los que antes de Jesús habían aparecido, los que hablaban acerca de Dios, hablaban, pero no con autoridad. Hablaban sobre las cuestiones de Dios, pero no tenían, nunca esa gente había experimentado lo que estaban viendo que Jesús daba a conocer. Jesús no solo, ellos se encontraban, y los invito a que caminemos las calles de Galilea, Jerusalén, de Samaria mismo, que caminemos esas calles, porque a veces lo tenemos muy metido adentro de la Biblia, pero vamos a bajarlo y metámonos por ahí. Y pensemos que esa gente venía oyendo tradiciones, leyes, personas que hablaban acerca de Dios, pero de repente se encuentran con algo que es totalmente diferente. Encima era el hijo del carpintero. Es como que el pochoclero de acá a 2 cuadras venga y nos empiece a hablar y digo, wow, qué autoridad tiene el pochoclero. Y encima te diga, soy el hijo de Dios. Anda a ser pochoclo porque te dan ganas. Y bueno, esa gente vivía de esa manera. Esa gente no estaba preparada psicológicamente para que el hijo del carpintero le aparezca, ni psicológica ni espiritualmente, para que el hijo del carpintero aparezca y diga, yo soy. Pero de repente vieron que el hijo del carpintero no era solamente un carpintero, que su herencia no era una carpintería, que su herencia venía de otro lado. Empezaron a ver cosas diferentes. Y la autoridad esta que hablamos de Jesús tenía una forma muy definida, porque a veces la palabra autoridad nos queda vaga, ¿sí? Nos queda grande, nos queda como ahí en el éter. Los que hicimos radio alguna vez, queda ahí como dando vueltas. Se dice la palabra autoridad, pero no está firme el asunto. Y la autoridad de Jesús, como todo lo que Jesús expresó mientras caminó la tierra, tenía una forma muy definida. Y nosotros podemos ver esa forma en el capítulo 1 de Marcos. Yo voy a citar las escrituras y a ustedes en los televisores le van a aparecer las versiones, porque si cada escritura que yo cito digo la versión, y se nos va un rato. Entonces ustedes van a ver la versión, yo voy a citar, y después si lo quieren buscar en lo que lo quieran buscar, en una tableta, en un celular, lo que sea, lo pueden buscar también. Capítulo 1 de Marcos, verso 22, describe el evangelista a Jesús y su autoridad diciendo: la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. No es que los maestros de la ley estén equivocados,
Los maestros de la ley enseñaban cosas muy ciertas. Lo que pasa es que acá estaba la verdad en acción. Los maestros de la ley no enseñaban cosas que no tenían que ver con Dios. Todo lo que ellos enseñaban tenía que ver con Dios. De hecho, Jesús en un momento dice, todo lo que les digan los escribas y fariseos, háganlo. Lo único, no hagan conforme a sus obras. Porque ellos mandan a hacer cosas, atan cargas pesadas en la gente, que ellos ni con un dedo las mueven. Entonces ahí vamos describiendo cómo Jesús definía su autoridad. Y cómo Marcos define la autoridad de Jesús. Dice que era una autoridad plena y no como la de los maestros de la ley. Dice que la gente se admiraba. Fíjense lo que significa esa palabra admiraba. Dice golpear a alguien de modo que pierda sus sentidos, con el resultado de que esté completamente asombrado, confundido. Claro, les trastocó los papeles. Dice el significado, estar perplejo al presenciar algo increíble. Hacer que uno mire boquiabierto con asombro, dejar perplejo. Yo me lo imagino a la gente con Jesús y adelante estaba... La seña, vos imagínate. Viste que a veces nosotros decimos, me voló la cabeza la prédica. Bueno, vos imaginate que era una volada de cerebros constante. Era un... Yo sabía que era algo así lo que le pasaba al Señor. Más vale que cuando termine la prédica vos termines, porque si no... Los dejaba perplejos. De hecho, la palabra admiraba es eclipsó. O sea, es una palabra que prácticamente dice que los eclipsó. Los dejaba perplejos. Y yo mirando esto, orando al Señor y preguntándole, porque yo le pregunto qué nos pasa al Señor. Yo le hago esas preguntas incómodas, porque primero quiero que estar incómodo yo. Por eso cuando vengo les comparto mi incomodidad y los dejo incómodos a ustedes. Para así no me siento tan solo en la incomodidad. Es una incomodidad solidaria. Porque esta admiración es lo que debería provocar en nosotros siempre el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino debería provocar en nosotros tal admiración que nosotros no podamos seguir nuestras vidas como si nada, luego de encontrarnos con el Evangelio del Reino. Y eso es lo que debería provocar el Evangelio en el mundo, a través de la iglesia. Debería provocar una potencia, una aparición tal que la persona o las personas no se podrían... no podrían volverse a la casa igual de como cuando estuvieron con nosotros. Si eso no está pasando, es que necesitamos revisar alguna... Tampoco te digo que cada persona que te cruce se quede, porque va a ser complicado que todo el mundo te mire con la boca abierta, pero que por lo menos sus vidas no sean iguales a partir de un encuentro con nosotros. Seamos el estorbo, no el estorbo de molestos, sino el estorbo de que cuando la persona se encuentre con nosotros diga, wow, mi caminar no es el mismo. De eso significaba ser la piedra de tropiezo. Entonces, quita, Padre, toda piedra de tropiezo. No, te voy a poner la piedra de tropiezo adelante, para que te tropieces con ella, pero no para que te caigas, sino para que te tropieces y tu caminar no siga siendo el mismo. Viene algunos ser que decirle, necesitamos tropezar con la piedra de tropiezo. Es necesario. Ahora, dice, lo hacía con plena autoridad. Ahí la palabra autoridad es exousia. Significa un poder delegado, empoderamiento, autorización para operar de manera decisiva en determinada jurisdicción.
Por eso dice que estaba ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esa unción significa autorización para operar en determinada jurisdicción, para ejercer la autoridad. Por eso todo aquel que se encuentra con el Señor y cree en Él y empieza a caminar en la vida de Cristo, tiene que saber que está ungido, tiene una autorización para expresar la autoridad del Señor. Y esa autoridad, ¿cuántos quieren saber qué autoridad tienen? ¿Hasta dónde llega? Bien, dice, no los saques del mundo, sino que déjalos en el mundo. ¿Para qué? Para que en el mundo ejerzamos la autoridad. Ese es nuestro lugar de jurisdicción. ¿Dónde voy a...? En el mundo. No hay geografía que se pueda resistir a la autoridad de Dios cuando la iglesia entiende para qué está en esa geografía. Y cuando hablo de geografía no te digo Japón, te hablo tu trabajo, el colegio, la facultad, el comercio, donde estés. Es para que, jóvenes amados, es para que la autoridad de Dios sea ejercida donde ustedes están. Para eso es la exousia. Ahora, la autoridad de Jesús no estaba basada en lo que él sabía de haber leído. La autoridad de Jesús estaba basada en que él hablaba de un reino que él veía. La autoridad del Señor no estaba basada en lo que dijo el profeta Isaías, aunque el profeta Isaías fue citado por él. La autoridad del Señor estaba basada por lo que él veía y transmitía. Y cuando vos ves y transmitís, no es lo mismo que alguien que te contó que alguien vio, que alguien vio, que alguien vio. Porque cuando vos ves y transmitís, lo haces con la autoridad de haber visto y podés refutar cualquier cosa que se te presente adelante, porque nadie te puede decir lo que vos viste. Te lo pueden refutar, querer cambiar, pero vos ya lo viste. Y lo que vos viste es trasladado en autoridad cuando lo hablas. Por eso, ¿cuál tiene que ser nuestra oración? Señor, quiero ver. Hay gente que dice, me aburro, porque no viste nada de Dios. Ay, las religiones son todas iguales, la iglesia es toda igual, los pastores son todos iguales. Sí, somos todas personas. El problema, ¿sabes cuál es? Que en una mente que no está rota por el Espíritu, es una mente que va a seguir hablando de tradiciones y de cosas que escuchó y de cosas que le dijeron y de cosas, pero nunca va a hablar con la autoridad de Dios. Pero qué bueno que el Señor nos está convocando a que se nos rompan todas las estructuras pensantes para poder hablar con autoridad. ¿Sabes qué? Vos y yo tenemos la posibilidad de decirle a Dios, Señor, quiero hablar con autoridad, porque sé que si te veo voy a hablar con esa autoridad. El Señor no era un contador de historias, ni es un contador de historias. El Señor, cuando caminó la tierra, tenía asumido que Él era el reino. Y yo quiero decirte algo, es tiempo. Chicos, los jóvenes, mírenme, los más jóvenes, los más chicos. ¿Me están mirando todos? ¿Sí? Los grandes también, pero quiero hablar con los chicos. Porque si cuanto a más temprana edad se te resuelva esto en la cabeza, más rápido y más fácil va a ser tu vida de acá en adelante. Quiero decirte algo, si creíste en el Señor, vos tenés el reino de Dios pasando por tus venas para darlo a conocer. Vos tenés el reino de Dios ahí adentro. Y ese reino de Dios se tiene que dar a conocer a través tuyo. No espere que lo haga mamá, no espere que lo haga papá, no espere que lo haga el tío. Te van a pedir cuentas de ese reino que se te dio y que vos tenés la obligación de dar a conocer.
Porque para algo Dios te hizo creer al Evangelio. Para algo Dios te hizo nacer en una familia que un día te predicó el Evangelio. Para algo Dios te hizo nacer y te puso en esta tierra. No viniste a esta tierra a consumir aire como vino cualquier mortal. Viniste a esta tierra a dar a conocer la autoridad de Dios. Y esa autoridad está en tu corazón. Lo único que tenés que hacer es permitir que se exprese. Pero no estás acá porque sí. Estás acá porque Dios lo determinó. Y si Dios lo determinó, es para qué. Porque Dios no hace las cosas porque sí. Uno está porque sí. No, Dios cuando determina algo es porque Dios tiene bien en claro para qué estás en esta tierra. Amado hijo de Dios, amadas hijas de Dios, empiecen a entender que están acá porque tienen por las venas a Jesucristo circulando. Y ese es el reino de Dios que se tiene que dar a conocer. Y cada uno de nosotros somos responsables de dar a conocer una medida de ese reino en la tierra. Basta con que Jesús, sí, estaba en Jesús, pero ahora está en vos y en mí. No me dejen afuera. La tradición que usaban estos fariseos para hablar no era mala, la tradición era buena, pero la tradición era asta. Las palabras, lo que se sabía, era asta. Era hasta un momento, hasta un punto, hasta un lugar determinado. ¿Y cuál era ese punto, ese momento, ese lugar? Cristo. Lo que pasa es que siguieron hablando de tradición, siguieron hablando palabras, pero cuando vino Él, les mostraba, acá llegó lo que de tanto ustedes hablaron. Y es lo mismo que pasa en el corazón de alguien cuando empieza a entender el reino de Dios. Tanto hablar, hasta que llega Él. Hasta que llega Él. Quiero decirles que Dios está demasiado interesado en que entiendas que llegó. No sé por qué los miro a los chicos. Me dan ganas de decirles para bien tantas cosas. No es el Dios de tu mamá, no es el Dios de tu papá. Dios no quiere ser el Dios de tu mamá o de tu papá. Es tu Dios. No quiere ser el rey de tu mamá o de tu papá. Es tu rey. No quiere ser el Señor de tu mamá o de tu papá. Es tu Señor. No quiere que seas un contador de historias o que te guíes por las historias. Es porque Él es el rey y te eligió para ser su herencia. La tradición hablaba del reino de Dios. Pero ¿por qué el Señor rompió el poder de la tradición? Porque les mostró el reino. El Señor rompió el poder de toda tradición. Porque les mostró que la tradición no los iba a salvar. Apareció el reino. Saber sobre Dios no nos permite disfrutar de la salvación. Pero conocer el reino nos permite disfrutar la plenitud del Señor en nuestros días mientras caminamos la tierra. Los fariseos de la época hablaban historias sobre un reino, pero Jesús les abría los ojos para que vean el reino. Dios te está abriendo los ojos para que veas el reino. Para que veas el reino, Natalie. Para que veas el reino. Dios no hace nada a la deriva, Natalie. Nada a la deriva. Nada porque sí. Todo está perfectamente planificado. Paz. Paz. Hay un gobierno que se está manifestando. Hay un gobierno celestial. Y hay una porción de eternidad que puso en vos. Esa porción se va a dar a conocer. Lo que parece que vino para destruirte, vino para mostrarte la grandeza y la misericordia de Dios y su gracia manifiesta
en vos y desde vos. Escuchame, flaca, mirame, Nati, disfruta, disfruta. El Señor les abría el reino, porque Él era la puerta del reino. Mirá alguno que tenga cerca, decirle, che, sos una puerta del reino. Me salió como el pastor Jiménez, el che. Sí, por no decir alguno local que habla como él, pero les abría la puerta del reino, porque Él era la puerta del reino del Padre, como nosotros somos la puerta del reino de Dios. Ay, chicos, si ustedes la agarran ahora, ¿sabés la cantidad de cosas que se van a ahorrar? Estamos siendo transformados por la gracia de Dios en puertas del reino del Padre. Para que cuando la gente ve quiera, ¡wow! No quiero ser eso que sos. No, a ver, quiero ver lo que... La profundidad de tus ojos me muestra otra cosa, va a decir el Señor. El que esté adelante tuyo. Va a haber una profundidad y es un pase al cielo, al reino de Dios. Descansá, Huguito, se está manifestando el reino en tu casa. De eso se trata, ser un reino de sacerdotes. Dice la Escritura, les constituí, o son diferentes versiones de donde esté, pero un reino de sacerdotes para Dios. De eso se trata la iglesia, de un reino de sacerdotes para hoy, para Dios. ¿De qué se trata un reino de sacerdotes? De colaborar con los hombres, con las personas, para que conozcan el reino de Dios. Por eso somos sacerdotes. Porque somos mediadores. ¿Qué significa esa mediación? El sumo sacerdote fue Cristo y lo sigue siendo y lo será, porque es el mediador entre nosotros y Dios. ¿Qué significa mediador? El que abre la puerta. Él es la puerta. Somos puertas en la tierra para que el Padre sea conocido, para que su reino sea conocido. Que ninguna religión, que ninguna condenación ni ninguna culpa te cambie esa percepción de lo que verdaderamente Dios determinó de vos y de mí. Les repito, no me dejen afuera. Mateo 28, capítulo 18 al 20 dice: después de resucitar, Jesús se acercó a ellos, a los discípulos, y les dijo: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Chiquita jurisdicción que se le dio al Señor. Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿sabes lo que está diciendo ahí? A ver si nos entendemos. Se me dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y el por lo tanto es: ustedes están en mí. Por lo tanto, esa es la autoridad que ustedes tienen. Y con esa autoridad, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que si hacen esto, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Ahora, acá la expresión vayan y hagan discípulos no es vayan a enseñar doctrinas, vayan a enseñar acerca de mensajes, vayan a enseñar acerca de lo que un predicador dice o una corriente dice. La expresión acá de ir y hacer discípulos casi literalmente significa sean canales de expresión que colaboren con el establecimiento de mi autoridad. La autoridad delegada por el Señor a la iglesia es para que seamos canales de expresión. Yo me paro acá y tengo que ser un canal de expresión de su autoridad. Y no es para fuera demonios, fuera demonios. Los demonios se tienen que ir, tienen pánico.
¿Sabe qué? ¿Sabe que los demonios buscan cristianos? Pero ¿sabe para qué? Para ver dónde están y correr en la dirección contraria. No es solo para eso. La autoridad ya está para... Eso es el grado más ínfimo de autoridad. Si hubiera sido eso la autoridad, Jesús se hubiera dedicado a echar demonios y nada más. Pero Él con una sola movida de autoridad dice: vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Listo, se terminó el problema. Vamos por lo que sigue. La autoridad del Señor fue delegada a nosotros para que donde pisemos, donde nos manifestemos, donde estemos, seamos un canal de esa autoridad y quede la huella Cristo marcada en ese lugar. Por eso somos sacerdotes, porque servimos colaborando para que las personas... Y sacerdotes no son ni ustedes, no soy yo, y no es el de la toga con el cosito blanco acá, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Si alguien se acuerda, me lo dice. No se acuerda ninguno, no importa. Los sacerdotes, que somos todos los que vivimos en función de que el reino de Dios sea conocido, servimos colaborando para que las personas... ¿Cuántas personas hay acá? Bien. Sigue habiendo cada día más. Los sacerdotes servimos para que las personas vean su condición. Número 1, ante Dios. Necesitas ver tu real condición ante Dios. La segunda, su autoridad. El rol, la condición ante Dios y la autoridad. Y lo tercero, tu rol. Y yo tengo que ver mi rol en la historia. A ver si nos entendemos. Tenés un rol en la historia. Dios te dio la autoridad y me dio la autoridad, pero sigue siendo de Él. Nos delegó la posibilidad de usar esa autoridad, esa exousia, ese empoderamiento, ese poder, esa autorización para determinada jurisdicción, o sea, para el mundo. Él nos delegó todo eso, pero necesitamos entender nuestro rol en la historia para que seamos una huella de Dios. Así que decile a alguno que tenga cerca, sea joven, sea grande, sea chiquito o sea adulto: voy a colaborar con vos para que entiendas tu condición ante Dios, la autoridad que se te delegó y tu rol en la historia. Claro, porque ustedes se creen que lo tengo que hacer yo eso. Yo lo tengo que hacer, pero vos también. A veces, acá está, pastor, predicale. ¿Vos te crees que en 20 minutos, 40, 20, ojalá las predicas duraran 20 minutos, pero en una hora que acá prediquemos, la persona va a entender la vida del reino? Ahí estás vos, que sos una puerta del cielo. Ahí tenés que estar vos. Ay, lo traigo a PR al nene. Sí, tráelo a PR. Nico y Mariela le van a hablar con todo amor, cariño, respeto y autoridad. Pero la autoridad también se la tenés que enseñar vos en tu casa. Tenés la autoridad de Dios para hacerlo. No sé cuál otra querés, pero está la de Dios. Decí conmigo: soy una puerta del cielo en la tierra. El tema es vivir conforme a eso ahora. No dejé que le pongan graffiti a la puerta. No dejé que te la pinten con los colores de la bandera de todos colores, ¿vos me entendés? No dejé que la puerta le pongan calcomanía. Sos una puerta del cielo. ¿Cuáles son las calcomanías, las banderas, todas estas cositas que nos pintan en los grafitis? Esas son las estratagemas, las estrategias de este siglo para tenerte distraído. Y en vez de creer, de ser la realidad de Dios, una puerta a la expresión del reino, una puerta que expresa la autoridad del reino, termina siendo la puertita del ratón Mickey cuando entraba en los dibujitos. Por eso la palabra
y la palabra dada por los sacerdotes, o sea, vos y yo, que vamos entendiendo, sirve para que las cuestiones de este siglo no nos distraigan. ¿Conocés gente distraída? La idea es que no nos distraigan. Para eso es el rol del sacerdote. Miren, lo único que detiene o acelera la manifestación del reino de Dios en la tierra es la limitación o la expansión que decidan hacer los santos. Lo que decida hacer la iglesia detendrá o expresará o expandirá el reino de Dios. Por eso es necesario romper límites, estructuras limitantes de pensamiento que nos tienen detenidos, que nos frenan, que nos hacen volver al ciclo, no a nosotros, a esas personas que están en Singapur ahí, que a veces son muy cíclicas, pero personas que terminan volviendo al ciclo de siempre. Y hay una responsabilidad. Yo le puedo echar la culpa a todo lo creado, le puedo echar la culpa. Yo puedo decir, vino los pibes de los skaters y me pintaron de grafiti la puerta. Yo puedo decir lo que quiera. Ahora, lo que no puedo decir es que no puedo volver a pintar la puerta como corresponde. Con esto te quiero decir que yo puedo tener 1000 excusas para no ser lo que Dios determinó, pero ninguna me justifica. Tiene que haber un momento que yo tome la decisión y me tengo que dar cuenta, y por eso me encanta que estén los pre y que estén los más chiquitos. Hasta a Cipriano le pega esta palabra. Que lo que detiene o acelera la manifestación del reino de Dios en la tierra es lo que hagamos los santos. Si decidimos romper límites o decidimos quedarnos con los límites y guardarnos adentro de una estructura limitante de pensamiento. De acá en adelante es para los que decidan romper límites. Así que si quieren cierro los ojos, hago como esos viejos predicadores cuando no salía el milagro, hacía cerrar los ojos a todo, orar y se los sacaban al que no se dio el milagro por un costadito, cosa que nadie se dé cuenta. Gloria a Dios, vamos una canción, vamos, listo, amén, gloria, y listo, todo aplaudiendo y se queda todo escondido. Así que si ustedes quieren, yo cierro los ojos, y si no quieren romper límites, bueno, no pasa nada, pero bueno, tenés que saber que vamos a hablar para ellos. Se quedaron todos, así que necesitamos desafiarnos a ser quebrantados, pulverizados, rotos en los límites de nuestra manera de pensar. Decí conmigo, pulverizados en los límites de nuestra manera de pensar. Necesitamos ser pulverizados ahí. Es imprescindible. Porque, ¿viste cuando decimos, yo estoy rumeando la palabra, o estoy evaluando, analizando la palabra? Esa está buena la expresión. Pero no sea que por rumear tanto la palabra, por tanto pensar la palabra, por tanto evaluar la palabra, no termine la palabra rebotando en la mente a cada rato y no haciendo nada. Va para acá, 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 y nunca produce nada. Entonces lo que necesitamos es que la palabra deje de rebotar en la mente y definitivamente la rompa para que la mente se transforme en ilimitada. ¿Te pasó de conocer a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que la palabra rebota, pam, 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 pero nunca rompe nada? ¿Por qué las personas terminan siempre en el mismo ciclo? ¿Por qué las personas no toman decisiones? Porque la palabra está, pero rebota por todos lados, pero no rompe. Por eso necesitamos romper. ¿Y qué se tiene que romper? ¿Cómo lograron Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, Judas, Santiago, el mismo Señor,
Felipe, ese Felipe tremendo. Ustedes piensen que vas caminando y de repente Dios te necesita en la otra punta del mundo y vos vas caminando por la peatonal y apareces en Copacabana. ¿Qué pasó? Porque tenés que predicarle a uno que está ahí. Decime si no te rompe la cabeza eso. Vos decís, ay, Felipe fue transportado por el Señor. Te quiero ver, vos estás caminando, vieja, ya voy, con el celu. Manda un mensajito, un WhatsApp. Ya voy para allá, mi amor. Prepará lo de las empanadas que estoy llegando. Y de repente va a entrar a tu casa y ¡pum! No estás más acá. Y de ahí no sabemos ni a dónde lo mandó después. Es un tipo que está dispuesto a que le rompan las estructuras. ¿Pero qué es romper estructuras? Porque venimos hablando de romper estructuras y todas veces, o algunas veces creemos, bueno, yo ahora estoy rompiendo las estructuras y antes no cocinaba, ahora cocino. Bueno, antes no hacía la cama, ahora hago la cama. Eso es algo como que es hasta profético, te lo dejo que es. Pero eso no es romper estructuras. Específicamente, sí, es una acción que nos permite mostrar que estamos rompiendo algunos límites. Pero lo que necesitamos es romper nuestros límites de obediencia. Para que la autoridad de Dios sea real, tangible, visible y se exprese, la iglesia terrenal necesita romper los límites de obediencia. Para los que están anotando, escriban de una obediencia tradicional a una obediencia ridícula y extrema. De una obediencia tradicional, la de bueno, me congrego, voy, estoy en las reuniones, estoy acá, estoy allá, hago lo que tengo que hacer. A veces llamo al pastor para preguntarle, a veces no lo llamo porque se supone que yo sé todo, porque ya soy líder y etcétera, etcétera. Y todas esas obediencias que nosotros conocemos muy bien, que nos sirven para estar acomodaditos. Pero había una propaganda ya por los 90 de un equipo de fútbol. Se empezaba a usar el pelo largo. Los jugadores empezaban a usar el pelo largo, vinchita, bronceador, se ponía. Ahora son todos modelitos, pero en esa época recién empezaba esto. Y mostraban la propaganda y un vestuario. Y había uno con el secador de pelo, el otro haciéndose las trencitas, bueno. Y todos así, los jugadores. Y de repente aparece uno y diga, hoy no me pidan que cabecee porque me hice el brushing. O sea, era todo. Y así somos a veces, medio. Estamos bien, hay una obediencia tradicional, una obediencia, bueno, me piden que haga, no sé, una cosita acá con el sonido, una cosita acá en la plataforma, y ahí estamos bien. Ahora Dios nos convoca para romper estructuras de esa obediencia tradicional a una obediencia ridícula y extrema. La obediencia de Jesús era ridícula y era extrema para los parámetros humanos. Era ridículo obedecer como Él obedecía. Soltar de ser el segundo del Sanedrín como Pablo. Soltar su título de abogado. Soltar los privilegios que le daba ser fariseo de fariseos. Para tirarse a la nada misma, era ridícula esa obediencia. Pero extrema. Por eso esos muchachos, teniendo dos brazos como nosotros, dos piernas como nosotros, una sola cabeza como nosotros, amados, vivieron experiencias que nunca nadie pudo volver a vivir. La iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, vivió de una manera y aprendieron del Señor una obediencia tan extrema que manifestaban la autoridad del Señor, y hasta hoy seguimos disfrutando de esa autoridad. Digan conmigo, de obediencia tradicional a obediencia ridícula y extrema. ¿Saben cuál es la obediencia ridícula y extrema? Y te lo voy a decir porque sé que vos
y los que están en sus casas quieren romper estructuras de pensamiento para ser parte de la generación que verdaderamente exprese la autoridad del Señor. La obediencia. Y necesito que salgan de todo parámetro de la palabra obediencia. Puede ser por un ratito. Decí conmigo, por un ratito. Todo lo que sé de obediencia, no lo sé. ¿Saben cuál es la obediencia ridícula y extrema? La que teniendo razón hace que prevalezca la justicia de Dios por sobre la justicia personal. Esa es la obediencia ridícula y extrema. Señor, quiero ser un siervo, yo te quiero servir, yo quiero hacer todo lo que quieras. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ok, vamos a meternos en el proceso de obediencia ridícula y extrema. Y ahí van a empezar a venir algunas situaciones a visitarnos. Ahí van a empezar a venir algunas personas a hacernos ver que quizás tengo razón, pero por mi obediencia ridícula y extrema decido que no sea mi justicia sino la de Él. Ahí va a empezar a venir el pensamiento de que ¿para qué voy a ir a una cruz? Es ridículo que vaya a morir por gente que nunca me lo va a agradecer. Ajá. Pero no se haga mi voluntad, sea la tuya, Señor. Tremenda contradicción de pecadores, dice la Escritura. Tremenda contradicción. ¡Ridículo! Es que un justo muera por los injustos. Es ridículo que Dios nos pida que renunciemos a nuestros derechos en función de que Él pueda manifestar su autoridad y su justicia en la tierra. Digan conmigo si quieren, obediencia ridícula y extrema. Lucas capítulo 6, verso 27. Dice: pero a ustedes que me escuchan les digo. Lean todo el capítulo si pueden. El Señor le habla a los que lo escuchan. ¿Cuánta hay gente acá que lo escucha? Bien. ¿Cuántos no lo escuchan? Y los que no levantaron la mano, ¿qué hacen? ¿Están sordos? ¿Están lenguaje de señas? Llama a la Mariela que hace lenguaje de señas. Dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a quienes los odian. Ridículo. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrecele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Yo quiero decirte algo, hagan un punto ahí. Estaba hablando de la cruz. Justifiquen a los demás como yo los voy a justificar a ustedes. Porque ustedes se merecen que yo los mande al infierno, pero yo los voy a justificar. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? No lo digo yo, lo dice el Señor. Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Mamita querida. También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos. Ridículo. Y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa
y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso. ¿Qué dice ahí? ¿Me lo pueden leer? ¿Con quién es bondadoso el Señor? ¿Lo tienen ahí? ¿Por qué no lo tienen ahí? Todo esto que estoy diciendo es probable que lo haya en contra de ustedes. ¿Por qué no está? ¿Quién se trabó? Bueno, denle la Biblia a cada uno entonces. Bueno, se los digo yo. Después léanlo en su Biblia porque se van a pensar que lo digo yo. Que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Mateo 18, 21 y 22. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, agrandándose, que esto lo puedo hacer, Señor. ¿Cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Obediencia extrema y totalmente ridícula. Porque nosotros lo vemos acá porque lo tenemos en una Biblia. Pasaron 2000 años. Pero yo te quiero ver a vos y me quiero ver yo en ese momento. En ese momento los judíos tenían a Moisés diciendo ojo por ojo, diente por diente. En ese momento tenían un Dios que iba a cortarle la cabeza a todos los romanos, amados. Cuando Jesús lo convoca a Simón el Celote, ahí todos dijeron: ¡opa! Se viene con brava la mano acá. Pues Simón el Celote era uno del Hamas, uno de Al Qaeda, era un terrorista. Y cuando esto lo vieron llegar, ustedes imagínense, bueno, ya estamos armando el ejército. Viene el Señor y les dice a los enemigos, o sea, Roma, me los aman. Pero si nos revientan de impuestos, nos llevan a las mujeres, no nos dejan reunirnos y si hacemos algo que no les gusta nos cortan la cabeza. A sus enemigos, ámenlos. Claro, era ridículo establecer un reino con principios de autoridad basados en que mi justicia no vale, solamente la justicia de Dios. ¿Querés que la autoridad de Dios se manifieste en tu vida y yo quiero que se manifieste en la mía? Me lo merezco. Se lo merece, pero renuncio a esa justicia. Ahora, ¿Jesús tenía al 100% vivido todo esto en este preciso momento? No. Como a veces vos y yo tampoco. Pero tenía resuelto vivirlo. Por eso fue a la cruz. El tema no es que estoy viviendo hoy. El tema es que tenga resuelto dejarme enseñar para que yo pueda vivir conforme a la justicia de Dios. Para que su autoridad sea la que se manifieste en la tierra. Mirá, en todo momento que nosotros tengamos parámetros de autoridad que queramos que se manifieste, nunca se va a manifestar la autoridad de Dios. En una familia, en un matrimonio, en un grupo, donde sea. Nunca se va a manifestar la autoridad de Dios cuando yo tengo en mi cabeza que es más justo vivir como yo creo que hay que vivir. La religión suele cumplir con normas y principios humanos. Este capítulo o esta parte de la palabra, que nos quedan 15 minutos, se denominaría de la siguiente manera: buscando al religioso que está en mí. No es que ustedes busquen al que está en mí, sino vamos a buscar al religioso que habita en cada uno de nosotros. Porque la religión siempre cumple con normas y principios humanos. La religión cumple con normas, siempre.
siempre cumple con normas y principios humanos. La religión siempre cumple con determinada obediencia. Pero el reino es establecido por la obediencia ridícula y extrema. No está en juego salvación en lo que estamos hablando, sino qué tipo de persona quiero ser. ¿Un humano común o un heredero del reino de Dios? Eso es lo que está en juego acá. Acá no está en juego que te va al infierno, me voy al infierno, me voy al cielo. Eso está fuera de discusión. Lo que estamos acá discutiendo es qué tipo de persona quiero ser de acá en adelante. Un humano normal, común, mediocre, que va a una iglesia, que va a una congregación, que aprende una doctrina, que tiene un mensaje, que a veces publica cosas lindas en Facebook, le ponen me gusta, la gente se pone contenta, etcétera, etcétera. ¿O quiero ser alguien que establezca el reino de Dios? Un heredero que establezca el reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es la convocatoria de Dios hoy? ¿A quieren oír? Es un desafío a tomar desafíos de obediencia extrema y ridícula para romper estructuras. Los que acepten, quiero que sepan que van a manifestar la autoridad de Dios, pero también quiero que sepan que se van a encontrar con situaciones que tengan que manifestar obediencia ridícula y extrema. Pero no por 15 días. Él no dijo, bueno, Señor, un ratito. Hasta la cruz fue el asunto. Romper parámetros. Mira alguno que tenga del lado decir romper parámetros de pensamiento. De eso se trata. Porque ¿para qué nos rompe Dios todas estas estructuras? Para que seamos cada vez más uno. Para hacernos cada día más uno con Él y en Él. O sea, uno con Dios. ¿Cuántos saben que la gente no tiene problema en ser uno con Dios? ¿A quién no le gusta tener a Dios de socio? Las personas no suelen tener problema en ser uno con Dios. ¿Sabe dónde está el problema? En ser uno con el que tenía al lado. Ahí está el problema. ¿Y sabe dónde va a tocar Dios? Ahí. Primero, para que no creas que solamente el que tenés al lado del hermanito de la congregación que te atiende cuando entras, que te saluda en la puerta, o el que está en el núcleo, el que está al lado tuyo todos los días. Ese que a veces lo miras y decís, Satanás, te reprendo. Ese es. Imagínate cualquier persona con la que tenés algún conflicto. Ese. Sí, ese. Y Dios se goza en esto. Señor, pero ¿no ves que es una injusticia lo que me están haciendo? Sí, lo veo. Sí. Sí. Y estoy haciendo tanto por vos. Hace algo, Señor. Sí. Estoy haciendo tanto por vos que lo que estoy provocando es que no solo seas uno conmigo, sino que seas uno con mi cuerpo. Porque te estoy rompiendo la estructura que no te permiten ser uno. Porque la única manera de expresar la autoridad de Dios en la tierra es siendo uno. Estas son las prédicas que la gente no suele decir amén. Dios nos rompe estructuras no solo para hacernos cada día más uno con Él, sino para hacernos cada día más uno entre nosotros. Nadie se la va a llevar de arriba en esto. Porque Dios te escogió para que seas una expresión de su autoridad como iglesia. Decirle a alguno que tenga cerca, esto no es individual.
Mirá, decile así, no importa si está casado o no está casado. Mientras esté cerca tuyo, de última le estás profetizando. El matrimonio no es individual. La familia no es individual. Esto es como iglesia. Ahora, ¿qué busca Dios que seamos uno en qué? Porque todos tenemos diferentes medidas de madurez. Entonces lo que tenemos que entender es que lo que Dios está buscando de nosotros, y para eso nos rompe las estructuras, es para que nosotros, en la medida que entendemos, demos todo. El 100%. ¿Para qué? Para romper un techo e ir por otro 100%. Por eso la Escritura dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Se completa, se rompe un techo y vamos por otro techo. Hace poco me preguntaron, ¿y esto cuándo termina? No termina. Las presiones, ¿cuándo terminan las presiones? No terminan. Se gobiernan, pero no terminan. Señor, que suene la campana. No hay campana. Esto, yo te voy a decir cómo es esto. Vamos ganando 1-0 y hay que aguantar el partido hasta que venga Cristo. Es la final del mundo, pero hay que aguantar. Y se nos viene Mbappé, se nos viene Toni Kroos, se nos vienen todos. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Decirle a alguno que tenga cerca, hay que aguantar. Pero es un aguante firme. Firme. Se espera de nosotros que entre boxeada y boxeada, una vez que terminó el round, esté firme. Dice, está pues firme. ¿Para qué se firme? Para prepararse para la próxima. Ay, Señor, quiero descansar. Sí, sí, vas a descansar. Como descansan los soldados en la guerra. Paren los tiros, paren los tiros. Terminó. Sí, terminó la guerra. No, terminó la batalla. Sí. Pero cada vez hay más autoridad desplegada de Dios. Cada vez Dios se da más a conocer en esa familia, en ese matrimonio, en ese espacio que parece que no está pasando nada, pero está pasando porque Cristo se está manifestando. Así que esto nos está ubicando en algo, en que nadie se guarde nada para darlo todo. Obediencia extrema y ridícula significa que nadie se guarde nada para darlo todo. ¿Madurás hasta acá? ¿Maduraste hasta acá? No hay problema, pero hasta acá el 100. ¿Maduraste hasta acá? No hay problema, por eso es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Vamos todos juntos, ¿sí? Algunos más rápido, otros más lentos, pero vamos. Pero hasta donde llegaste es el 100. Es el 100. Es al todo o nada para que Él pueda manifestar su autoridad. Dios no puede manifestar su autoridad con los que dan el 50. No estamos hablando de plata, estamos hablando de todo su ser. ¿Qué entendés del Señor? Eso, todo. Cuando la palabra se manifestó en el formato de Jesús, fue para comenzar un proceso. Y ellos creían que venían, que era el todo, pero ellos no entendieron que era para empezar un proceso. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, comienza un proceso. ¿Y cuál es el proceso? De romper límites de aquellos destinados a ser iglesia. Cuando el Señor vino a vos y vino a mí y se dio a conocer, fue para empezar a rompernos límites. Porque estábamos destinados a ser su iglesia, su autoridad en la tierra, su reino manifiesto. El Evangelio de Jesús, al que tenemos que volver, el Señor tiene una expresión que a mí me encanta, que dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Por eso hemos vuelto a algunas canciones, por eso hemos vuelto a manifestar de determinada manera la expresión de la palabra a través de la música. Por eso
No tenemos que dejar de orar por los enfermos. Por eso no tenemos que dejar de orar por alguna persona que pueda estar bajo alguna potestad. No podemos dejar de orar por la finanza. Tenemos que seguir orando por cuestiones que dejamos de orar porque está la verdad presente. Y está todo hecho. Sí, está todo hecho, pero no está todo manifestado. Hebreos 2.8 es claro, amados. Hebreos 2.8 dice que todo le fue dado, pero todavía todo no se ve manifiesto como reino. Tenemos que seguir llevando la autoridad. No sé orar por los enfermos. Vamos a aprender a orar por los enfermos. El Evangelio de Jesús no debe dejar de ser predicado. Pero no es la medida máxima, es una medida, es un comienzo. El Evangelio de Jesús era la precuela, lo anterior a la rotura de límites que después los que continuaron expandirían su reino en la tierra. Amado, yo quiero decirte algo, amada. Pablo no dejó de orar por los enfermos. Pablo no dejó de expresar la autoridad de Dios. Sigamos hablando verdad, sigamos hablando desde la posición en la que estamos, sigamos entendiendo la plenitud que nos fue asignada, sigamos entendiendo que todo ya nos fue dado en Cristo, pero no dejemos de hacer lo que conocemos, que ya por rudimento, es no se puede dejar de hacer el rudimento. Si alguien oró por vos y te sanaste de algo, anda a orar por alguien y saná. Y si no se sana, ahí bueno, si total se iba a morir igual, no te preocupes. Si la gripe la tenía, si no se le fue, listo. Si bueno, no dio resultado la oración, te recomiendo un paracetamol gripe. De última al servicio se lo das también. Amado, fuimos salvos de una estructura limitante del pecado. Cuando dice fuimos salvos del pecado, fuimos salvos de una estructura limitante, opresiva, y fuimos puestos en un reino de libertad, en constante expansión. Yo no sé cuándo dejamos que eso se detenga. Es un reino en constante expansión. Por eso el diseño es que seamos familias en la tierra, para que nos expandamos como familias. Algunos se expandieron mucho ya. Hay que traerlos más para acá. Ahora vengan. Achíquense un poco. Pero es eso, de eso se trata. Expansión de Cristo. ¿Cómo comienza este proceso de expansión? ¿Quieren saber cómo comienza todo este proceso? Hemos hablado bastante, pero quiero que nos quede claro en el final, que podamos dejar afirmado cómo vivir en esta autoridad delegada y expandirla. Lo primero creo que todos lo superamos, el primer paso, creer para salvación. Ese paso ya está. Creímos para salvación. Ahora, después de creer para salvación, viene un segundo paso y es en el que cuesta meternos. Y es en el de madurar. ¿Y qué significa madurar? Creer, ya no para ser salvo solamente, sino a partir de ahora creo para ser gobernado por la autoridad de Dios. Madurar es ser gobernado cada día más por la autoridad de Dios. Y eso empieza a producir, quiero decirles algo, ¿sí? Si no está, tengan paz, pero disponete a que esté. ¿Cómo empiezo? Es el primer paso. Cuando empezamos a madurar, empiezan a cambiar las maneras de caminar en la vida. Empiezan a cambiar nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras acciones, nuestras oraciones. Empezamos a cambiar la manera de orar. Empezamos a cambiar la manera de hablar, la manera de conversar. Ya no es lo que se puso lo que dijo el otro, lo que aquel no me gustó que hizo, sino que empieza a ser otra madurez. Che, ¿cómo podemos hacer para que el reino se extienda más en la tierra?
Somos prácticos, somos eficaces. Nos damos cuenta lo que es el matrimonio, lo que es la familia. Empezamos a darnos cuenta que no son meras cosas que bueno, trámites en la vida que tuve que atravesar. No, son diseños. Que un hijo venga al mundo es un diseño que está viniendo para hacer su expresión en la tierra. No importa la circunstancia por la que viniste, por la que vine o por la que están viniendo los que van a venir. El tema es que vienen y vinimos. Y entendamos para qué. Quiero decirte que nadie apareció en este mundo sin que Dios lo autorice. Te acabo de sanar todos los traumas desde la cuna. Lo que pasó en el medio, desde ese momento hasta acá, ya es cuestión de circunstancias. Que nos podemos quedar preguntando toda la vida, pero la realidad es esa. Nadie está acá porque a Dios se le escapó. Todo fue autorizado por el Señor. Y lo que no está es porque Dios necesitaba que esté con él. Porque lo iba a cuidar mejor que nosotros. Cuando empiezan a cambiar los pensamientos, las conversaciones, las acciones, las oraciones y todo está orientado en función de la autoridad de Dios que se nos convocó a manifestar, yo les garantizo, amados, que ambientes internos y ambientes externos empiezan a transformarse. Vas a ver luz en tu interior como nunca antes viste. Te vas a sentir menos pesado que antes. Te vas a sentir con un despeje mental, que no va a importar tanto lo que pasó o lo que pasa, sino que lo importante va a ser enfocar en la autoridad de Dios que fuiste destinado a manifestar en la tierra. ¿Cuáles son los puntos centrales, estos desafíos? Y yo le voy a dar 3 desafíos a los que nos expone la palabra para disfrutar del reino de Dios y manifestar su autoridad. 3 desafíos, y con estos 3 nos vamos a ir. El primero, amados, no porque tengan un orden, sino porque necesito darle este orden, pero son los 3 paralelos. El primero, sacar a Dios de la Biblia. Sacar a Dios de los mensajes, sacar a Dios de los conceptos mentales, sacar a Dios de las experiencias vividas para hacerlo real, para hacerlo constantemente real en nuestras vidas. Tiene que salir el Dios que conocí, que me hicieron conocer, el Dios anterior, el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia, es el Dios de la eternidad. La Biblia, en todo caso, nos permite tener una baranda para no hablar de un Dios que no existe. Saquémoslo de ahí. Días pasados hablábamos de Pedro y lo veíamos desde otro aspecto, desde otro ámbito. Empecemos. La Biblia revelada por el Espíritu nos permite sacar a Dios de la Biblia y entender que Dios es mucho más que lo que está escrito en un libro. Salir de las experiencias. Señor, yo, Padre, en tu nombre pido que sean rescatados mis hermanos y yo mismo de toda experiencia pasada, haya sido buena o haya sido mala. Experiencias con congregaciones, experiencias con pastores, experiencias, Señor, personales, experiencias que hemos tenido con vos, que seguramente fueron muy buenas. Quizás alguna, Señor, experiencia con autoridades fue traumática, pero Padre, sacanos de ahí, saca la mente, salga de ahí ahora, Padre, que salga nuestra mente de todo rincón en el cual gobiernan las experiencias pasadas. Seamos rescatados, se rompa, Señor, la estructura mental. Es más, Padre, identifica en nosotros si estamos trabados, si estamos traumados por experiencias pasadas, aún experiencias con nuestros padres, con personas en autoridad.
jefes, familiares. Padre, sacanos de ahí, sacanos de esas experiencias, Padre. O por lo menos permitirnos verlas y decirnos cuándo y cómo es el momento de salir de ahí, Padre. Seamos rescatados de esos lugares. El segundo desafío para disfrutar del reino de Dios y manifestar su autoridad es salir de la vorágine de lo cotidiano para permitir la renovación del entendimiento. Estamos muy metidos en las cosas de todos los días. Podemos estar metidos en las cosas de todos los días, aún en las predicaciones, en los mensajes, pero nos pasa la vida por el costado. La vida de Dios no está siendo real en nosotros porque estamos muy enfocados en salir quizás de situaciones conflictivas que son válidas, pero no están produciendo efecto de autoridad de Dios. Salir de la vorágine, Señor, sacanos de toda vorágine de pensamiento humano, de humana sabiduría, aún de lo que tenemos previsto hacer, Señor, de todo lo que tenemos previsto. Padre, sacanos. Que sea tu obediencia ridícula y extrema, la que ya tenemos del Hijo. Por eso podemos cumplir tus expectativas, Padre. Podemos cumplir las expectativas de Dios, porque la obediencia del Hijo está en nosotros, porque está el Hijo en nosotros. Sea renovado, Padre, el entendimiento. Eso implica, amados, que es romper estructuras de pensamiento. Y lo tercero, el tercer desafío al que nos impulsa el Espíritu Santo: mudarnos de un conocimiento embrionario, rudimentario, inicial, un conocimiento de niño, un conocimiento adolescente, un conocimiento joven acerca de Dios, para iniciar el vuelo, para iniciar el viaje hacia el conocimiento pleno, hacia el conocimiento pleno de Dios. Es imposible pensar que esto nos dará algún tipo de garantía o seguridad. No habrá. Yo tengo que ser sincero, amada iglesia, no hay garantías, no hay ningún tipo de seguridad humanamente visible. Nuestra garantía es la evidencia que no fue puesta en el corazón de que Cristo es real y es la puerta del cielo para expresar su reino en la tierra. Y por causa de eso, Él nos permite ver al Padre. Y esa es la evidencia, esa es la seguridad. Es su vida operando en nosotros. No se puede ir hacia los límites impensados de Dios con estructuras humanas. Estamos siendo desafiados a ir a esos límites impensados, a límites de autoridad que nunca vivimos, a límites de manifestación del reino que nunca vivimos. Hoy nos desafía el Espíritu. Hoy nos desafía, hoy nos desafía. Hoy nos está desafiando el Padre. Sé, Señor, que por causa de la palabra se están rompiendo estructuras pensantes. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación. No seas escasa, no seas escaso. Proponete una obediencia ridícula, una obediencia extrema, una obediencia como este mundo no puede ver.
Dice que Él es nuestro culto racional. Eso es una locura seguir pensando como simples mortales, teniendo la posibilidad de pensar como Dios. Señor, que eso se manifieste en nosotros, en mis hermanos. Sean rotas estructuras de pensamiento. Si alguien se quiere poner de pie y terminar esta reunión adorando al Padre, declarando lo que de tu boca salga. Señor, queremos conocer un poco más acerca de tu reino, pero sabemos que nos estás desafiando a una obediencia extrema, a una obediencia, Señor, que para el sistema mundial es ridícula. Pero qué bueno es saber, Señor, qué bueno es saber que del otro lado siempre nos va a esperar la verdad, la gracia, la vida del Espíritu. Hay una mudanza, iglesia. Hay una mudanza a la que se nos está convocando. Hay una mudanza músicos, hay una mudanza cantantes, hay una mudanza servidores, hay una mudanza coordinadores, hay una mudanza pastores, hay una mudanza, amados hermanos, hay una mudanza. Sé que el Espíritu la está proponiendo y todo lo que el Espíritu propone se puede hacer, se puede lograr, porque no es con mis fuerzas, es con el Espíritu. Simplemente, amado, simplemente disponerse a hacer el ridículo. Es simplemente disponerse a hacer el ridículo. Y su autoridad se manifestará. Hay palabras que tenés para decir, pero mejor no las digas para que sea Él manifestando su autoridad. Hay reuniones que quizás ibas a tener esta semana y en esas reuniones ibas a decir algunas palabras que eran justas, eran palabras muy bien estructuradas, eran palabras de justicia, eran palabras que iban a justificar cosas reales, concretas. Pero quiere hablar Él. Quiere hablar Él. Quiere hablar Él. Porque nuestras palabras tendrán fin, pero su palabra permanece para siempre. Nuestra justicia es limitada, muy razonable, pero se queda acá. Su palabra, su justicia permanecen para siempre. Y cuando se expresan, se expresa la potencia del reino. Todo el reino de Dios, que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu justicia. Gracias por tu paz. Gracias por tu gozo. Gracias, Señor, porque te ha placido darnos el reino.